grabando. Vamos a hacer un análisis de lo que es los indicadores sintéticos de la economía de Bolivia y que presenta semanalmente el Banco Central de Bolivia para la materia de macroeconomía aquí en la Universidad Católica Boliviana. Vamos a analizar la información que nos brinda tanto en términos monetarios, cambiarios, financieros, fiscales, de tasa de interés, de operaciones de mercado abierto, de la masa monetaria, el control que está haciendo el Banco Central de Bolivia sobre la inflación, para que tengamos una visión general de Bolivia con indicadores de coyuntura, es decir, la situación actual de cómo está Bolivia desde el punto de vista estrictamente académico. En la presente interpretación no voy a hacer un análisis político, tampoco voy a hacer un análisis social, sino eminentemente un análisis con enfoque positivo, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, el Banco Central, el último informe, llega hasta el 4 de septiembre. Y aquí nosotros podemos ver el informe que hay al 4 de septiembre del año 2013. Si bien es una maraña de números, y muchas veces cuando uno ve una maraña de números, uno tiende a pensar, ¿qué me querrán decir estos números ya? ¿Cómo yo los puedo analizar? ¿Cómo yo los puedo relacionar? Sin embargo, esta maraña de números nos dice de que en términos generales, en términos macroeconómicos, Bolivia hoy en día está pasando una situación envidiable, pese a que algunas personas pueden no gustarle. En el último informe del Foro Económico Mundial de Competitividad, Bolivia ha sido situada en términos de competitividad superior a la Argentina, ¿ya? Superior a Paraguay y superior a Venezuela, por la estabilidad macroeconómica que ahorita estamos viviendo en Bolivia. Para muchos ha sido una sorpresa que el índice de competitividad económica de Bolivia le haya hecho subir 8 puestos el año 2013 con relación al año 2012. Y esto es una encuesta que se ha realizado a los principales ejecutivos a nivel mundial sobre las percepciones que tienen sobre América Latina. Y muchos de ellos han coincidido en el hecho de que la realidad de Bolivia en términos macroeconómicos, no estamos hablando en términos, a ver, un ratito. Ok. Vamos a esperar aquí que cargue un ratito esto. Entonces, hay muchos ejecutivos de empresas líderes a nivel mundial que han situado a Bolivia en ese sitial. Sin duda alguna, eso no quiere decir de que las asimetrías que se dan, la pobreza que se da, la falta de apertura a la inversión extranjera directa, significa que todo eso esté de maravillas. No. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son estos indicadores que nos presenta el Banco Central de Bolivia. Fíjense ustedes, lo voy a hacer un poquito más grande. Lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Se ven? Ya. Miren, estos indicadores que nos presenta el Banco Central de Bolivia, como pueden ver ustedes, está hasta el 30 de agosto. ¿Cuándo fue el 30 de agosto? O sea, hoy somos 10 de agosto, es decir, con un retraso de 10 días están estos informes del Banco Central de Bolivia. Aquí, lo primero que debemos centrar nuestra atención es en esta famosa reserva internacionales netas. La reserva internacionales netas es una cantidad de divisas que tiene el Banco Central de Bolivia y que están en divisas, en derechos especiales de giro y que está también en oro metálico, en bóvedas del Banco Central de Bolivia. Así como cuando ustedes ven una película ¿cómo se llama esta película
del actor este norteamericano que tiene puras películas de acción, el pelón. ¿Ah? No, el otro, el Maximiliano Gómez. Hay un actor norteamericano, Duro de Matar. ¿Qué hace Duro de Matar? No, pues Bruce Willis, ¿no? Bruce Willis, hay una película de Bruce Willis donde él va roban el Banco de Nueva York y sacan el oro del Banco de Nueva York en camiones, ¿se acuerdan de ese mito? Y él evita que se roben el oro del Banco de Nueva York. Bueno, en el Banco Central de Bolivia también existe oro metálico, y ese oro metálico sirve para garantizar las operaciones que realiza el Estado con la moneda boliviana. Si ustedes se fijan acá, en diciembre de 2011 la cantidad de oro que teníamos en Bolivia era 2.109 millones de dólares en oro, 2.109 millones de dólares. Luego el precio del oro subió, se fue a 2.200 millones, luego 2.261, 2.267 en enero de 2013. Pero mire lo que ha sucedido entre marzo y junio. ¿Qué pasó con el precio? Bajó. El precio del oro a nivel internacional ha ido bajando, por lo tanto nuestras reservas en oros también han ido bajando. ¿Ya? El Banco Central de Bolivia no tiene todo el oro en bóvedas del Banco Central, en bóvedas del Banco Central. Una parte de ese oro lo han llevado a Estados Unidos y están en bóvedas de otros bancos para que generen intereses. Y miren acá, en junio bajó, pero en julio ha recuperado a 1.800 millones, luego bajó, y ahorita en oro en el Banco Central de Bolivia tenemos 1.928 millones de dólares. En divisas tenemos 12.000 millones de dólares en el Banco Central de Bolivia. Esto fundamentalmente por el ingreso de divisas que tenemos por concepto de exportación de bienes y servicios, y fundamentalmente por la venta de gas a la Argentina y Brasil. Pero también ingresa divisa a Bolivia por concepto de narcotráfico. El narcotráfico genera mucho ingreso de divisas. Esto hace que nuestra reserva internacional en neto del Banco Central de Bolivia sea de 14.000 millones. Y si ustedes lo ven, fíjense, desde el 2011 estábamos con 12.000 millones de dólares en reservas internacionales. Y hoy estamos con ¿cuánto? Con 14.000 millones de dólares, es decir, 14.400, es decir, en 2 años y medio, nuestra reserva internacional del Banco Central de Bolivia ha crecido en 2.400 millones de dólares. Otro indicador que nos puede interesar aquí bastante es este indicador que se llama la base monetaria. ¿Ya? La base monetaria es la cantidad de dinero que va saliendo generalmente de la economía. Y fíjense ustedes, la base monetaria en Bolivia al 30 de agosto es de 43.705 millones de bolivianos. Es el dinero que hay. Si alguien me pregunta, por ejemplo, ¿cuánta cantidad de dinero tenemos los bolivianos en el bolsillo? Nosotros todos ahorita en este momento tenemos dinero en el bolsillo. La cantidad de dinero que tenemos en el bolsillo más los depósitos en cuenta corriente en bolivianos, al 30 de agosto sumaba 49.093 millones de bolivianos. 49.093 millones de bolivianos. Y miren ustedes, en diciembre de 2011 estaba en 42.000, luego se expande hasta ¿cuánto? Hasta, ¿se ve? Hasta 51.000 millones de bolivianos. Y de allí, ¿qué es lo que hace el Banco Central de Bolivia? Como se dio cuenta de que se estaba generando presión inflacionaria porque estaba creciendo mucho la cantidad de moneda que hay en Bolivia, ofrece bonos para que nosotros compremos los bonos del Banco Central de Bolivia y de esa manera sacar dinero de circulación de la economía. Pero en junio la inflación se dispara nuevamente y se incrementa la cantidad de dinero. Y el Banco Central interviene, fíjense ustedes, disminuyendo la cantidad de circulante que hay en la economía. Porque cuando disminuye la cantidad de circulante que hay en la economía, deja menos dinero en las personas para que puedan gastar.
Y como queda menos dinero para que podamos gastar, somos menos propensos a que los precios se incrementen. Eso hace continuamente el Banco Central de Bolivia. Otro elemento importante que ustedes pueden ver acá es esta relación que dice M1 sobre M'1. El M1 es el dinero en bolivianos que tenemos los bolivianos en circulación y las cuentas corrientes en bolivianos. Y el M'1 es el dinero en bolivianos en circulación más el dinero en dólares en circulación. Y también incluye la cuenta corriente en dólares. Como nosotros podemos observar acá, en diciembre de 2011, eso representaba el 86%. Es decir, la moneda local con respecto a la internacional representaba el 86% del dinero. Pero luego, ¿qué podemos observar nosotros? Del 86%, ¿qué ha sucedido? Está ahora básicamente casi en lo mismo, ¿no? No ha habido mucha variación. Pero fíjense, a ver, veamos otras. Las otras tampoco han sufrido mucha variación. Están en torno al 79-80%. Bolivia se está bolivianizando en términos de la preferencia por el boliviano, aunque sea la fuerza. Hoy en día, inclusive, los bancos están pagando un impuesto a la compra y venta de divisas, y las cajas y las empresas que hacen cambio de dólar, las casas de cambio igual se le ha subido el impuesto. Otra variable que yo quiero mostrar acá es la cantidad de dinero que los agentes económicos colocan en el banco. Miren ustedes, ¿cuánto dinero tenemos los bolivianos, o todos los que vivimos en Bolivia al menos, al 30 de agosto? En el sistema financiero, imagínense, todo lo que son bancos, todo lo que es cuenta corriente, todo lo que es cooperativa, todo lo que es fondos financieros, todo lo que son todas las instituciones financieras, si sumásemos todo ese dinero, en Bolivia existen 13.951 millones de dólares en el sistema financiero. Pero vimos de que el Banco Central de Bolivia tiene 14.400 millones de dólares. ¿Qué significa esto? De que la solvencia que tiene ahorita el Banco Central de Bolivia permite garantizar que el volumen de depósito que tenemos los bolivianos en el sistema financiero está garantizado por nuestras reservas. Entonces, en Bolivia, hoy en día, es impensable pensar que puede haber un corralito financiero, así como hubo en la Argentina a comienzo del presente siglo, cuando las personas no podían disponer de su dinero en forma líquida, sino que tenían que utilizar cheques o hacer compras y ventas con tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Entonces, miren ustedes acá, ya, como en diciembre teníamos 10.700 millones de dólares. En diciembre de 2011 estábamos con 10.700 millones de dólares y hoy en día estamos con 13.951 millones de dólares. Y solamente en el mes de agosto los depósitos se incrementaron en 186 millones de dólares. Entonces eso da ciertos niveles de seguridad y certeza en el sentido de que las personas están confiando en el sistema financiero para guardar su dinero. Entonces, si alguna vez en estos días, por ejemplo, alguien le dice, wow, va a quebrar, digamos, el banco, qué sé yo, va a quebrar el Banco Nacional de Bolivia y no va a haber quien nos devuelva, no. O sea, aun cuando hubiese una quiebra, los niveles de solvencia que tiene el Banco Central de Bolivia como garante de última instancia de la fe del Estado permitirían la devolución de los ahorros a las personas que tienen sus ahorros en instituciones fiscalizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI. ¿Ok? ¿Qué está sucediendo con el tipo de cambio? El tipo de cambio permanece constante, fíjense, en
en 6.96 para la venta y 6.86 para la compra. Cuando nosotros observamos el tipo de cambio así tan estable, tiene sus ventajas y tiene sin duda alguna sus desventajas. La enorme ventaja que tiene un tipo de cambio estable es que nos permite hacer estimaciones del comportamiento del tipo de cambio futuro. Las desventajas que tiene un tipo de cambio estable es de que los agentes económicos nos vemos obligados a comprar un producto que un bien que en este caso es el dólar a un precio fijo, y eso no es conveniente para nadie, porque ¿qué pasa cuando hay mucha oferta de un producto en el mercado? ¿Qué pasa con el precio de un producto? Cuando aumenta la oferta de un producto, ¿qué pasa con su precio? No, baja el precio. Por lo tanto, si hay mucho dólar en la economía, ¿qué tendría que suceder con el precio del dólar? Tendría que seguir bajando. Entonces, están viendo que la reserva internacional está creciendo. Sin embargo, el precio del dólar está en 6.96. Entonces, lo que cabría esperar entonces que el precio del dólar baje, es decir, que el dólar baje a 6.94, 6.95, 6.94, 6.92, dado que está ingresando mucha divisa. Entonces, para algunos, entre los que me incluyo, el precio del dólar está demasiado alto, mami. Yo creo que el dólar tendría que perder un poco su valor respecto a la moneda boliviana. ¿Por qué? Porque es mucho el nivel de reservas internacionales que están entrando y el dólar mantiene constante. ¿Ya? Sin embargo, pese a eso, el mercado sigue pagando el dólar a 6.96, o sea, lo sigue respetando. Entonces significa que los agentes económicos, aún con un dólar sobrevaluado, los agentes económicos seguimos pagando el dólar a 6.96, el oficial, lo seguimos manteniendo. Entonces eso significa que, aunque no estemos de acuerdo con un dólar sobrevaluado, la decisión del Banco Central de Bolivia está siendo positiva, le está dando resultados. Cuando nosotros vemos acá ahora, miren ustedes, la deuda pública de Bolivia, ahorita su deuda pública está en 4.400 millones de dólares. ¿Ya? 4.400. En deuda externa, la deuda externa tenemos 4.400 millones de dólares y la deuda externa tenemos 2.700 millones de dólares. Es decir, que la deuda interna está acercándose un poco a la deuda externa. Y miren ustedes, ¿a quién es al que le debemos más dinero? A la AFP se le deben 1.600 millones de dólares. Si ustedes aportan a la AFP, o su mamá, o su papá, o su tío, ustedes aportan a la AFP, ese dinero que ustedes aportan a la AFP, ¿cuándo lo van a necesitar? Cuando se jubilen en unos 58, 60, 65 años. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno se está prestando dinero de la AFP para financiar sus operaciones. Se está prestando dinero. Y al 30 de agosto el gobierno le debe a la AFP 1.625 millones de dólares. Le debe a la AFP. Es decir, de sus ahorros, el gobierno se está prestando dinero. Y como el gobierno ahorita está manejando la AFP, es como tener ahí su cajita y sacar dinero cada vez que necesita. Al Banco Central de Bolivia, el gobierno le debe 2.000 millones de dólares. El Banco Central de Bolivia le ha dado ingente cantidad de dinero al Banco de Desarrollo Productivo del gobierno, le ha dado dinero a varias empresas del gobierno y le ha dado una gran cantidad de dinero, 1.000 millones de dólares, imagínense ustedes, 1.000 millones de dólares así a YPFB. 1.000 millones de dólares de acuerdo a una ley que salió. Y pese a que le ha dado 1.000 millones de dólares a YPFB sigue pidiendo más dinero. Y seguimos importando diésel y seguimos importando una buena cantidad de gasolina. Y a veces tenemos escasez de gas. Y esta semana
el presidente de YPFB ha dicho que las regalías por las cuales en Santa Cruz nos hemos peleado mucho tiempo desde la época de la década de los 60, ya no quiere que se pague, sino que sea un monto fijo prorrateado de aquí a 3 o 4 años. Y ha dado su grito al cielo, la gobernación, porque perdería recursos. Ha dado su grito al cielo también las universidades y el comité cívico, ¿ya? Porque dice YPFB que necesita recursos para exploración. Sin embargo, el Banco Central de Bolivia le ha dado $1.000 millones, ¿ya? Y seguimos nosotros todavía con los niveles inadecuados de exploración y producción. Aquí nosotros podemos ver ahora el comportamiento de la inflación. Al mes de julio la inflación estaba situada en 2,86%. En agosto la inflación creció hasta más a agosto ha llegado a más del 4% de la inflación. Eso significa que la meta de inflación que ha planteado el Banco Central de Bolivia hasta fin de año, el Banco Central de Bolivia planteó una meta de inflación de 4,86%. Pero la inflación que vamos a tener hasta fin de año yo creo que va a llegar más o menos a 5,5% a un 6%. Sin embargo, eso no significa que no se vaya a cumplir la meta de inflación del Banco Central de Bolivia, ya que el Banco Central de Bolivia lo que maneja son bandas de inflación. No maneja una inflación única. El Banco Central de Bolivia maneja bandas de inflación, es decir, una inflación mínima que podría darse, una inflación media y una inflación máxima. Y la inflación máxima proyectada por el Banco Central de Bolivia para el año 2003 a diciembre es de 6,3%. Y nosotros vamos a llegar más o menos entre el 5,7, 5,8%, tal vez el 6%. Por lo tanto, las metas de inflación del Banco Central de Bolivia se van a cumplir. Y no como dice el diario de Vera hace unos días atrás, donde saca de que las metas de inflación del Banco Central no se van a cumplir. Eso es un abrupto total. Lo que pasa es que van y entrevistan a economistas, digamos, que son de la oposición. Entonces, como esos economistas que son de la oposición y trabajan para la prefectura le dicen lo que sea para quedar bien con el gobernador, entonces van y les informan. Entonces, miren ustedes, la inflación en Bolivia está en términos de más del 4%. Ok. Otro tipo de cambio que a mí me interesa ver con ustedes es el tipo de cambio real. El tipo de cambio real lo que hace es medir la competitividad de nuestros productos en términos de precio comparado con los precios de otros países. Cuando este numerito se hace más grande, significa que nuestros precios se hacen más baratos para exportarlo. Y cuando se hace más chico, significa que nuestros precios se hacen más caros. Veamos desde el año 2011. Miren ustedes, el año 2011, diciembre de 2011, el índice de tipo de cambio real estaba en 85,61. Luego bajó, significa que nuestros productos de exportación se encarecieron. Luego subió un poquito, se abarataron. Y luego, ¿qué fenómeno ha ido sucediendo? Miren, hasta julio, nuestro índice de tipo de cambio real ha bajado. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestros precios de nuestros productos de exportación, el maíz, la soya, el girasol, los productos no tradicionales, la joyería, las prendas de vestir que se fabrican en Bolivia, se están haciendo más caras con respecto a los mismos productos que se fabrican en Chile, que se fabrican en Argentina, que se fabrican en Perú. Entonces, hoy en día, desde diciembre de 2011 hasta agosto del 2012, a los exportadores bolivianos se les hace más caro poder exportar porque nuestro tipo de cambio real se ha ido haciendo cada vez más chico. Entonces, este informe de coyuntura que semana a semana saca el Banco Central de Bolivia
Es un informe que todo profesional debería conocer, ¿ya? ¿Para qué? Para poder anticiparse al comportamiento que tiene el sistema financiero. ¿Qué pasaría, por ejemplo, miren ustedes, a ver, le doy un ejemplo. ¿Qué pasaría si ustedes ven acá en los depósitos, que los depósitos, en vez de crecer, ustedes empiezan a ver lentamente que los depósitos empiezan a decrecer? La gente empieza a sacar su dinero de a poco. No aparecen en los noticieros, porque muchos de los periódicos no ven esto, ¿ya? Empiezan a decrecer, a caer los depósitos. ¿Qué le podría sugerir a usted de esa situación? Que la gente está desconfiando por algo del sistema financiero, ¿no? Está desconfiando, o que está encontrando otra oportunidad de inversión y uno tiene que parar las orejas para ver qué es lo que está sucediendo. Otro elemento, miren, supónganse que ustedes vienen acá, ya, ven acá, dice la cartera del sistema financiero. La cartera del sistema financiero es la cantidad de dinero que los bancos tienen prestada, ya, la cartera del sistema financiero. Miren, aquí en diciembre teníamos 8.781 millones de dólares y hoy tenemos ¿cuánto? 11.796 millones, y en un mes la cartera ha crecido en 164 millones de dólares. Pero ¿qué pasaría si de pronto ustedes empiezan a notar de que la cartera del banco está creciendo de forma muy lenta, o que de pronto empieza a contraerse? Significa esto una alerta, ¿no? Los bancos han dejado de prestar la misma cantidad de dinero que prestaban hace 2, 3, 5, 6 meses atrás. Por lo tanto, es el momento que yo tome mis previsiones también, ¿ya? Otro elemento que es importante considerar es esto que se llama el encaje por el sistema financiero. Cuando si ustedes depositan $1,000 en el banco, si usted abre un DPF en un banco y pone $1,000, de esos $1,000 el banco solamente puede disponer de 900. $100 se van al Banco Central de Bolivia como encaje legal. Ya tiene que mantener en bóveda del Banco Central de Bolivia $100 de esos 1,000 que ustedes colocaron. Y es el encaje legal. El encaje legal es una medida de contracción de la masa monetaria, fundamentalmente para controlar los niveles de inflación que hay en el país. Entonces, miren ustedes, el encaje legal en diciembre estuvo en 2.500 millones de dólares, luego bajó, luego subió, ¿y qué pueden ver ahora con el encaje legal? El encaje legal en el último mes subió en 96 millones de dólares. Para el mes de septiembre, el Banco Central de Bolivia está subiendo nuevamente el encaje legal, es decir, está exigiendo a los bancos que den mayor porcentaje de los depósitos, lo mantengan en bóveda del Banco Central de Bolivia. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad que está circulando en la economía y de esta manera generar menos presión inflacionaria. Lo que pasa es que por un lado el Banco Central de Bolivia está controlando la cantidad de dinero que circula en la economía, sin embargo por otro lado el gobierno está expandiendo la inversión pública, está poniendo el gasto público, está contratando más personas, está haciendo más inversión pública, y eso genera también presiones inflacionarias. Entonces lo que yo espero de ustedes es que agarren este cuadro y para la próxima clase en 3 páginas, no más de 3 páginas, ya no más de 3 páginas, con sus propias palabras, me analicen y me expliquen este indicador de coyuntura del Banco Central de Bolivia. Ok, que tengan buen día. Les voy a devolver en este momento su trabajo práctico.